Le pedimos al abogado Mario Aníbal Eliseche Baudo que venga un ratito. Me dice que tiene que hacer una presentación que vence creo que a las 2 de la tarde. Hola abogado, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Buen día Carlos, ¿cómo está? Buen día Estela, ¿Cómo le va? Buen día. Un ratito nomás, porque sé que tiene compromisos y obligaciones. ¿Cómo está el caso Díaz Verón y de su señora esposa esta mañana? Ambos están en las respectivas penitenciarías, ¿verdad? El doctor Javier Díaz Verón está en Tacumbú y la señora sigue en el Buen Pastor. Y a mí me vence el plazo para presentar mi apelación a las 2 de la tarde, por eso es que te explicaba, estoy muy corto de tiempo y tengo que trabajar en eso. ¿Apelación? ¿Por qué? ¿En qué consiste esa apelación, doctor? Es un recurso de apelación que vamos a presentar contra la resolución que dictó la prisión preventiva del doctor Javier Díaz Verón. ¿Y qué opinión? Leí en uno de los diarios, por ejemplo, que usted dijo que esta imputación o todo esto que se está haciendo, este proceso con relación al ex fiscal general del Estado es un mamarracho. ¿Es tan así, doctor? Así mismo es, Carlos. ¿Por qué, doctor? Porque la imputación fue construida en base a una necesidad, digamos que de la nueva administración, y lo toma él como el chivo expiatorio y se elabora esa investigación en base a datos totalmente falsos que lamentablemente no han sido tenidos en cuenta por los jueces de garantía, porque siempre existe algún pretexto. En este caso hacen referencia a la incipiente investigación al inicio y a que se encuentra recientemente abierta. Entonces eso implica de que ellos tengan que por ahora litigar privados de su libertad. Ahora, acá hay una cuestión. La Fiscalía dice que no cierra, que hay, como dijimos nosotros, inconsistencia. Hay inconsistencias En los números, que no se puede justificar lo que tiene, lo que declara, lo que demuestra. Esa es la base de esta imputación. Pero es una base construida sobre datos falsos, es una falsedad y ignoran una pericia de correspondencia entre los ingresos y los egresos. Y lamentablemente tengo que decir, esta es una imputación traída de los pelos en donde se da la paradoja en que primero se imputa, primero se priva de la libertad a las personas y después salen de cacería con los allanamientos en búsqueda de evidencias. Esa es la realidad. Doctor, usted, bueno, como abogado, nada menos que del ex fiscal general del Estado, ayer cuando se decidía su remisión a Tacumbú, se alegaba peligro de fuga y obstrucción a la justicia y que también le jugó en contra el no haberse puesto a disposición del juez con antelación. Yo me pregunto nada más, ¿cómo el ex fiscal general del Estado puede cometer esos errores procesales, diríamos, a sabienda que el no presentarse a un llamado a la justicia le puede jugar en contra? Bueno, para empezar, el decreto de detención no es un llamado de la justicia. Eso para empezar, es una medida restrictiva de libertad. El verdadero llamado de la justicia se dio a través de la fijación de la audiencia por parte del juez para el día de ayer en el caso del doctor Díaz Verón. Y se presentó a la hora y el día señalados. Esa es la verdad procesal. Usted como abogado sabe que el sistema de justicia de nuestro país no solo carece de independencia, sino que está podrido. Y la causa, diríamos, por la que se le acusa a su cliente, el ex fiscal general del Estado, es enriquecimiento ilícito. O sea, estamos hablando de una justicia vendida, de una fiscalía que actuaba por otros motivos que no sean la justicia. Es toda una metáfora la detención y la remisión a Tacumbú de Díaz Verón. Sí, y te voy a explicar por qué, Estela. Porque lamentablemente se pisotea ese principio constitucional que dice de que todos los paraguayos somos iguales ante la ley. Y traigo a colación... Cosa que él no hacía cuando estaba al frente del Ministerio Público, porque hay muchas denuncias de acusaciones de abuso de poder del Ministerio Público en la época de Díaz Verón. Es probable, pero vamos a hablar de este caso puntual, ¿verdad? Y quiero referirme a un hecho prácticamente idéntico. Hace unos días nada más, la misma fiscal que le imputó al doctor Javier Díaz Verón y a su señora, la misma fiscal, la doctora María Estefanía González, le imputó a los funcionarios de aduanas, a los cuales se le llama los magos de la finanza o una cosa de esas, ¿verdad? Por el mismo tipo penal, enriquecimiento ilícito, que tiene la misma expectativa de pena y más o menos las mismas características. Esa imputación recae con el mismo juez Julián López.
¿Y cuál es la paradoja que se da? A estos funcionarios de aduanas, la misma fiscal pide arresto domiciliario y para el fiscal general pide prisión y se ratifican en la prisión. Entonces, ese tratamiento a mí me lleva a pensar de que forma parte esto de un pase de factura, independientemente de todas las especulaciones que puedan haber, de todas las elucubraciones que puedan haber. Esa es una realidad y ese tratamiento es el que cuestionamos. ¿Pase de factura Ahora, político o pase de factura interno de la Fiscalía? Y pueden ser las dos cosas. A mí, yo no puedo ser irresponsable porque no sé de dónde viene este asunto, pero el ensañamiento en el tratamiento de esta investigación y de esta causa está a la vista. Los dos están privados de su libertad. Lo que pasa, doctor, yo no sé si esto se va a encuadrar dentro de lo que jurídicamente se puede hablar, ¿verdad? Porque los abogados después te salen y te dicen, no, esto no existe porque solamente lo que, ¿verdad? Y tiene que ser así. Pero esa responsabilidad en el cargo que tiene un fiscal general del Estado no se puede comparar con ningún otro caso que sea de menor cuantía, digamos, en materia de un ciudadano común o de una autoridad de menor nivel. Digo, la responsabilidad que tenía un fiscal general del Estado, un hombre súper poderoso dentro de organigrama institucional de la República. Es por eso, creo yo, que seguramente, así como él tenía tanta responsabilidad en el cargo y tiene una acusación tan grave, se define de esta forma, con derivarlo al penal de Tacumbú. Yo lamento disentir contigo porque esa es una línea de razonamiento casi similar a Carlos Portillo. Ciudadano común, ciudadano con responsabilidad, todos somos iguales ante la ley. Sí. Y el juez tiene que abocarse a estudiar lo que está en el expediente. Y en el expediente judicial, sin que nosotros tengamos la obligación de probar la inocencia, porque es el Estado, a través del Ministerio Público, el que debe demostrar la culpabilidad del ciudadano, el juez se salió de lo que hay en el expediente para dictar un fallo, como a mí me explicó personalmente y me dijo, siento mucha presión de los medios y de la sociedad. Hermano, entonces estamos ante una situación en La donde... responsabilidad en el cargo no tiene ningún peso extra. Pero naturalmente que no, se investiga. ¿Pero quién le dijo lo de la presión? El juez Julián López me apartó ayer y me dio esa explicación. Pero él tiene que hacer su trabajo independientemente De la de la presión. presión de Claro. la prensa, o si no, Por eso no puedo entender. Por eso yo ayer dije de que a Julián López le tembló la mano a la hora de dictar un fallo ajustado a la ley. Nosotros nos pedimos un tratamiento privilegiado, un fallo que se funde en las constancias del expediente. Acá no se puede andar especulando con esto o buceando por acá para tratar de acomodar la situación como se hizo con la imputación. Lamentablemente esto se va a aprobar durante el trámite del proceso, ¿verdad? Pero hoy esa es la realidad. El fallo, de acuerdo a las propias palabras del doctor Julián López, responde a una presión de la prensa y a una presión de la sociedad. Ahora, el propio fiscal, ex fiscal, digo, hablaba de ensañamiento ayer. No entiendo por qué tanto ensañamiento, y usted mencionó también esa palabra. Acá, ¿de dónde? Y te voy a explicar. Primero se habla de peligro de fuga, pero paradójicamente le dictan casi todas las medidas cautelares que existen en el Código Procesal Penal. Decreto de detención por parte de la Fiscalía, inhibición general para grabar y vender bienes, embargo preventivo de todos sus bienes, bloqueo de sus cuentas. Entonces yo me pregunto, ¿Movio la OJ si no tiene más nada? ¿De qué peligro de fuga hablamos? Y el tipo vive en Asunción, tiene su casa propia, mohó la OJ. Si no tiene, le sacaron el pasaporte, la embajada le canceló la visa norteamericana. ¿Cómo? La embajada. La embajada le retiró como consecuencia de esa imputación. Sí. Ajá. Le sacó la visa, digamos que de la visa de entrada al país, ¿verdad? ¿Solo la embajada americana o todos los países? No, solo la embajada americana. Americana. Por lo menos de lo que yo sé, Ujú. ¿verdad? Le incautaron el pasaporte. De modo que no cuadra mucho este tema del peligro de fuga. Claro, pero Y por el Mercosur podés circular con tu cédula. Doctor, hablando de ese sí, tipo... pero escuchame una cosa, Estela. ¿Cómo va a ir si está sin dinero bloqueado? O sea, disculpa, es imposible. Y hoy por hoy, así como está el escenario internacional, es imposible desarrollar una vida en las condiciones en que se cree que podía desarrollar Díaz Verón.
Doctor, hablando de ese tipo de especulaciones, la gente en la calle comenta, decíamos un poco más temprano, esa especie de escepticismo y desconfianza que hay en la ciudadanía, ¿verdad? Por todo esto. Algunos te dicen, no, esto es una cortina de humo, y otros te dicen, sí, esta es la esperanza de un nuevo gobierno, de volver a confiar en nuestras autoridades judiciales. Pero también se comenta de una especie de persecución política del gobierno que se fue. Una vendetta, una pasada de factura por algún problema que pudieron haber tenido en el ámbito político. ¿Se puede correlacionar con eso? Eso se va a ver en el tiempo. Después de una campaña política con las características que tuvo el Paraguay, quedan contusos, quedan heridos, ¿verdad? Y hay gente con poder y hay otra gente que conspira, hay manos negras, pero ese es un escenario y una situación que yo no quiero tocar, ¿verdad? O sea, volviendo al tema del ensañamiento, nunca se ha visto que en un caso judicial, me refiero al caso de la esposa de Díaz Verón, se allane el Ministerio Público al arresto domiciliario y el juez de la causa asuma el doble papel de juez y fiscal, deja de lado el allanamiento y le mantiene en prisión en la cárcel de mujeres. Y si eso no es ensañamiento, entonces yo no entiendo cuál sería el concepto y el alcance de esa figura. Ahora, Tacumbú mucha gente, estábamos hablando más temprano con Estela y con Víctor, que algunos abogados incluso sostienen que Tacumbú no es el lugar apropiado como para que esté Díaz Verón. Y aquel que sostiene eso le quiero invitar a que renuncie un segundo a su libertad para ver si Tacumbú no es Tacumbú. Tacumbú es Tacumbú, viejo. Pero que no es el lugar apropiado, digo. Ah, perdón. Naturalmente es lo que nosotros sostuvimos y le pedimos al juez, ¿verdad? Porque no están dadas las condiciones. Las cárceles del Paraguay no tienen condiciones de seguridad para este tipo de situaciones. Esta es una situación sin precedentes. Es la primera vez que un alto funcionario del Estado paraguayo atraviesa por una situación como esta, una prisión preventiva. Y le hemos responsabilizado al juez, que fue el que dictó la orden judicial, porque su vida corre peligro. Él en cualquier momento podría ser víctima de un atentado. ¿A cuánta gente cuánta gente debe tener algún tipo de rencor o inquina porque necesariamente tuvo que dictaminar en los casos de esa persona, ¿verdad? Entonces, para mí no es el lugar apropiado. Él debió y debe estar en un establecimiento distante de los presos comunes. Además hay que tener en cuenta, hay un principio constitucional de inocencia, hay un principio jurídico que reconoce la presunción de inocencia del ciudadano. Y una privación de libertad en estas condiciones es una condena anticipada. Ahora, doctor, por último, porque sé que tiene cosas que hacer, ¿usted qué cree? ¿Cómo va a terminar esto? Yo tengo el desafío y la enorme responsabilidad de destruir jurídicamente la imputación en base a los elementos de convicción y los medios probatorios que tenemos nosotros. En este caso, no me voy a cansar de repetir, tenemos una pericia elaborada por un perito del laboratorio forense del Ministerio Público. Y si un perito del laboratorio forense, que yo lo conozco al licenciado Emilio Fernández, es un hombre muy competente, que en base a su trabajo el Ministerio Público logró muchísimas condenas. Si una pericia si un perito no inspira la confianza de la institución y la institución no confía en sus peritos, entonces algo funciona mal en el Ministerio Público, porque estamos acá desnaturalizando el proceso y buscando acomodar hacia una dirección el sentido de una investigación. No hay que olvidar que la obligación del Ministerio Público no es condenarle a la persona. La obligación del Ministerio Público es buscar la verdad, como dice el artículo 172 del Código Procesal Penal. Ese es el sentido de una investigación penal. Después de que se ordenó la prisión de la señora del ex fiscal, ¿el ex fiscal puso en duda su presentación ayer o no? ¿Presentarse o no? No, nosotros veníamos trabajando sobre eso. A mí varias veces ustedes también me preguntaron cuándo se iba a presentar.
el llamado de la justicia fue para ayer, la convocatoria jurisdiccional fue para el día de ayer. Nunca estuvo en duda eso que sucedió. Él, y su señora también, ¿verdad?, tomó la determinación de presentarse y someterse al proceso. Y esta es su realidad en este momento, ¿verdad? Sabíamos de que ese era el primer escenario, pero también albergábamos la esperanza de que se le iba a dar un tratamiento un poquitito más distendido, en el buen sentido de la palabra, un poquitito, o sea, en base a lo que obra en el expediente. Por Bueno, último, sí. Usted seguramente habló con sus clientes y le pregunto por el estado emocional después de haber estado en el podio más alto del pedestal del poder y estar en Tacumbú y en Buen Pastor. ¿Cómo le ve a la señora Selva y a Díaz Verón? Anímicamente hablando. A los dos, realmente tengo que admirar la fortaleza espiritual que tienen ambos. Porque el esquema desarrollado e ideado por esta nueva administración es un esquema realmente muy rígido, hasta te diría casi gorilesco. Honestamente hablando, me hace recordar épocas anteriores, porque acá atacaron a la cabeza, a la esposa, y para quebrarlos y debilitarlos amenazaron con meterle adentro a sus hijos. Y con todo eso, la opción de ellos fue presentarse, someterse a la justicia, estar ahora privado de su libertad y demostrar desde adentro su inocencia. Doctor, gracias por venir. Le dejamos que vaya a trabajar. Muy amable, muy gentil. El abogado Mario Aníbal Eliseche Baudo.